El Tito Neofrost te resume el capítulo 304 del Herrero Legendario de esta semana, así que ponte cómodo, prepara unos aperitivos y disfruta del vídeo. La historia nos ubica en algún lugar dentro del juego. Aquí una ventana del sistema informa de que alguien ha completado el laberinto de Yakumo. El tiempo de limpieza del laberinto es de 39 horas. 32 minutos y 27 segundos. El jugador ha establecido un nuevo récord, y como recompensa obtiene el sexto anillo de Yakumo. El jugador es el legendario Kraugel, quien lamenta no haber obtenido aún el cuarto anillo. Calcula que la posibilidad debería ser de 1 en 8, pero es muy difícil de conseguir. Se pregunta si debería intentar completar la mazmorra de nuevo, o si debería seguir adelante y conformarse con el hecho de haber completado una mazmorra que solo una fracción de los jugadores con tercer avance de clase podría completar, aun cuando él solo está en su segundo avance de clase. Los pensamientos del Santo de la Espada son interrumpidos por la aparición del jugador Hao, quien saluda a Kraugel sin que este último sepa lo que quiere. El cielo sobre el cielo se disculpa con Hao, pero no cambiará su decisión de emigrar a los Estados Unidos, así que le pide que deje de ser tan insistente. La estrella de China le pide que no se preocupe, puesto que solo vino para decirle que apoya su decisión, ya que pudo reunirse con Grid en Corea. El Santo de la Espada se extraña al escuchar el nombre de nuestro protagonista. Hao entendió que nadie tiene el derecho de interferir en la decisión de otro. Esto fue algo que le enseñó Grid al introducirle al mundo gourmet. Kraugel no sabe a qué se estará refiriendo el chico con gourmet. Lo que quiere decir Hao es que respeta la decisión de Kraugel, desechó su egoísmo y se alegra por su felicidad. El cielo sobre el cielo no puede creer que Grid haya podido convencer al siempre resiliente Hao. Definitivamente no puede bajar la guardia con él. Aunque está bastante seguro de que lo hizo sin pensarlo mucho, Kraugel nos revela que esa persona es una de las razones por las que decidió emigrar a los Estados Unidos. Se pregunta si tendrá la oportunidad de decírselo algún día. Considera a Grid como un oponente que hizo encender su espíritu competitivo que se estaba desvaneciendo. El Santo de la Espada no puede esperar al día en el que pueda competir en el escenario adecuado con Grid. Entonces regresamos con el susodicho, quien no puede asimilar lo que acaba de decirle Yang Fei. ¿El señor Han Seok-bong y la señorita Sua fueron llevados a la capital real? Pregunta si por capital real se está refiriendo a la capital de este país, y la chica responde afirmativamente. Explica que se negaron a responder cuando su majestad les ordenó revelar el paradero del protagonista. Le ruega a Grid que huya, puesto que si se queda aquí, los soldados reales también se lo llevarán. El rey de esta nación codicia al herrero que hizo un arco de fénix rojo capaz de superar al original. El protagonista maldice a esos bastardos, ya que las personas con poder son iguales en todos lados. Grid piensa que la situación debe ser grave para que esta chica se preocupe por él, y le da unas palmaditas en la cabeza para decirle que todo saldrá bien. De repente, la chica se abalanza sobre el protagonista para abrazarlo. Con esto se genera una misión oculta: rescatar al señor Han Seok-bong y a su hija. Grid debe rescatar a Han Seok-bong y a su hija, quienes se mantuvieron fieles a él en lugar de obedecer las órdenes del rey, y como resultado fueron tachados de traidores. Las condiciones para completar la misión son reunirse con el rey de Cho o rescatarlos a la fuerza. Las recompensas de la misión aún son desconocidas, pero si falla, el señor Han Seok-bong y su hija morirán. Desde el concurso de herrería hasta acabar con Arube, esta es una misión oculta creada a partir de las decisiones pasadas de nuestro protagonista. Las recompensas fueron increíbles, pero Grid no puede estar feliz sabiendo que sus acciones pusieron en peligro la vida de otros. De repente Yang Fei toma la mano de nuestro protagonista y revela que lo extrañó. La chica también extrañó las manos de Grid, que están tan optimizadas para los masajes. El herrero legendario retrocede sin pensarlo dos veces, y es que había olvidado que estaba en el continente oriental, donde cualquier cosa esconde un gran peligro. Grid necesita recomponerse. No puede quedarse aquí mucho tiempo. Debe rescatar al señor Han Seok-bong y a Sua lo más rápido posible para convertirlos en sus aliados. Después de esto nos transportamos a otro lugar, donde alguien se extraña al escuchar que quieren convertirlo en su chef personal. El cocinero Ian estaba de mal humor, porque su negocio de almuerzos no iba bien. Pero no entiende por qué le están diciendo más tonterías. Grid le pide al señor que no sea así y vaya con él. Recuerda haber encontrado su tesoro familiar, además de que comió mucho de sus platos. Ian responde que un chef se enorgullece de difundir alegría a todas las personas a través de la cocina. Se disculpa con Grid, pero no puede cocinar exclusivamente para él. Yang Fei revela que en realidad solo tienen 2 clientes al día.
sin mencionar que generalmente tienen que reembolsarles el dinero. Sabía que no vendrías tan fácilmente. ¿Pero realmente puedes cocinar para muchas personas?, preguntó el herrero cambiando sus vestimentas. Grid se dirige a Ian como el mejor cocinero del continente oriental para presentarse a sí mismo como Grid, el rey Overgeared, gobernante de un rincón del continente occidental. Le pregunta a Ian si le gustaría alimentar a sus miles de soldados. Yang Fei se sobresalta al descubrir que este hombre tan torpe sea realmente el monarca de una nación. El cocinero Ian siente que de repente las palabras de Grid tienen una autoridad sutil a la que no puede resistirse. Además de que lo llamó el mejor cocinero del continente oriental, no puede rechazar a alguien que reconoce su habilidad para cocinar y grita que con mucho gusto se mudará al continente occidental en este mismo instante. El cocinero cierra su restaurante de inmediato para empezar a empacar sus cosas, velocidad que sorprende al protagonista. Por su lado, Yang Fei entiende que Grid vive en un mundo completamente diferente al suyo, hasta el punto que ni siquiera se fijará en alguien tan insignificante como ella. Pero sus pensamientos son interrumpidos cuando Grid se dirige a ella como la mejor supervisora. También necesita que ella vaya con él y esto sorprende a la chica. El protagonista revela haber preparado un lugar en el que la familia de Yang Fei pueda alojarse y pregunta por la respuesta de la chica. La chica sonríe levemente al descubrir que Grid también la tuvo en cuenta. Yang Fei responde que acompañará al protagonista con mucho gusto. Un chef que crea platos que mejoran las estadísticas y que podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Y una camarera inteligente que deja a los clientes completamente asombrados. Este fue el día en que nacieron el futuro maestro del veneno que algún día llenaría de forma segura las arcas del reino Overgeared y la doncella demoníaca. Grid piensa que el comienzo en el continente oriental es bueno. Las piezas del rompecabezas que necesita para luchar contra el imperio se están reuniendo lentamente. De fondo, Yang Fei propone que Grid le pague los bonos con sus masajes. Discutido esto, el herrero legendario propone ir a rescatar al señor Han Seok-bong y a su hija. Es entonces que la historia nos lleva hasta Kars, un lugar cerca de la capital real de Cho. El lugar está rodeado de lava, lo que impide que los presos escapen. Es una prisión natural construida con erupciones volcánicas que ocurrieron hace siglos. Es conocida como la prisión de lava de Cho. En una de las celdas alguien menciona que el rey de Cho ha estado visitando con frecuencia recientemente y considera que esta es una sauna bastante buena. Las personas están seguras de que el rey está viniendo a visitar al señor Han Seok-bong y a su hija. Es un hecho bien sabido que su majestad los favoreció mucho. Uno de los guardias informa de que su alteza ha llegado. Se nos presenta a un imponente sujeto con cabellos largos y corona, rodeado de sus hombres. Este es el aspecto del monarca de esta nación, y los guardias exigen que todos los presentes inclinen sus cabezas. El rey se dirige directamente a Seok-bong para preguntarle si aún se niega a decirle el paradero de esa persona. Tú y yo hemos sido amigos desde la infancia, así que pensé que debías tener cierta lealtad hacia mí, pero decidiste ser fiel a ese hombre en lugar de a mí. Estoy realmente triste, compartió sus sentimientos el rey de Cho. Han Seok-bong responde que su respuesta seguirá siendo la misma, no puede decirle a su majestad algo que no sabe. El rey aprieta su puño para decir que la razón por la que busca a ese hombre es para salvar a la nación que está en crisis. La decisión de Han Seok-bong de elegir a ese hombre en lugar de su propio reino hace que el rey piense que es un hombre de sangre fría. Hoy es el último día que los visitaré en esta prisión, veamos juntos la caída de nuestro reino, amenazó el rey antes de marcharse. Han Seok-bong guardó silencio sobre el paradero de su benefactor, preocupado de causarle problemas, pero pronto comprendió la intención del rey de salvar su nación. El señor menciona que un viejo erudito dijo una vez que saber que no sabes es el verdadero conocimiento. Quería contarle al rey sobre el paradero de Grid, pero realmente no sabía nada al respecto. Han Seok-bong lamenta que la frase de ese erudito no se aplica en absoluto a su situación, y desearía poder rastrear la ubicación del protagonista. Mientras tanto nos dirigimos al Valle de Yam, cerca de Kars. El sistema informa a Grid de que ha sufrido una intoxicación alimentaria, debido a la digestión de alimentos de mal estado. Afortunadamente consigue resistir gracias a su pasiva de clase legendaria. El cocinero Ian celebra que su cocina sea tan deliciosa que dejó inconsciente al protagonista. Se alegra de verlo y menciona que el próximo plato viene en camino. Desde el suelo, Grid comienza a pensar que la comida de este tipo debe ser tóxica. Se la come porque no tiene otra opción por el bien de su resistencia, pero cree que su gobierno dejará de funcionar si se le da esto de comer a sus hombres. Aunque esto signifique que su estómago se pudra hasta las cenizas,
tiene que mejorar las habilidades de cocina de Ian haciéndolo cocinar repetitivamente. Es entonces que Yang Fei le ofrece un té para digerir mejor la comida. El sistema informa de que el cuerpo y corazón de Grid se han calmado gracias al té de verbena. La regeneración de salud del herrero legendario aumenta un 10% durante un minuto, y Yang Fei revela que aprendió a preparar este té curando a la gente del restaurante de Ian. La chica recogió algunas plantas en el camino y preparó este té, pero tiene un efecto increíble. Grid piensa que aun cuando no lo parece, es una niña de buen corazón con un talento especial. Es en ello que Yang Fei solicita un masaje como compensación por la preparación del té, y Grid lamenta que la chica trate de lucrarse en cualquier situación. El protagonista piensa que la chica se llevará bien con Rabbit. Piensa que Rabbit la usará para secuestrar a granjeros que el señor Piaro entrene y la chica estará de acuerdo. De este modo la eficiencia laboral se disparará. El protagonista piensa que solo debe asegurarse de que no se acerque al pequeño Lord. Puede que sea el hijo de Grid, pero seduce a todas las chicas y el protagonista tiene demasiadas candidatas a nuera. Al pensar en esto, Grid tiene la idea de que si es llevado al imperio como rehén, podría seducir a todas las mujeres del imperio. Si eso sucede, él podría centrarse en derrotar al imperio con facilidad. Sin importar cuán altas sean sus expectativas para él, nunca dejará que tomen a su hijo como rehén. Tiene que reunir la fuerza para luchar contra el imperio antes de que el pequeño Lord se vea obligado a experimentar algo terrible. Incluso si es necesario comer basura, pero el protagonista no entiende cómo es que el cocinero hizo que saliera humo de color morado de su caldero. Mientras sucedía todo esto, nos dirigimos a un lugar cercano donde hay un pequeño grupo de personas. Uno de ellos maldice el continente oriental. Planeaba hacer tratos comerciales con todos los países del continente oriental, pero es demasiado difícil. De repente, una gigantesca bestia se abalanza sobre el grupo y todos se preparan para la batalla. Se nos presenta al tipo de antes como Muto, el mercader número 3 de los rankings. Este último pensó que podría llegar a la cima de la clasificación de los comerciantes consiguiendo los misteriosos productos especiales del continente oriental, pero incluso con el poder de su empresa comercial, que maneja 10.000 monedas de oro en ingresos cada mes, no pudo conseguir un solo socio comercial durante 10 días completos. Aparentemente sus guardias consiguen derrotar a la bestia, pero le solicitan al señor una tarifa adicional por eliminar al repentino monstruo. Muto piensa que los NPC son tan estrictos que lo tratan como a un humano náufrago en territorio enemigo, lo que dificulta el comercio, y los monstruos son tan fuertes que es difícil moverse entre pueblos sin mercenarios. Se siente muy frustrado, como si hubiera empezado de cero. Muto pensó que podría llegar a la cima de la clasificación vendiendo los artículos de lujo en el Butin Baroni, un complejo turístico en el Imperio Saharán. Pero Grid empezó a vender arena de Reidan, afirmando que era un elixir para la longevidad, y le robó a todos sus clientes. Si el comerciante se queda sin fondos en el continente oriental, y no obtiene ninguna ganancia, estará acabado. Su ranking bajará, e incluso perderá a sus patrocinadores. El tipo está decidido a reunirse con el rey de Choenkars. Si muestra interés en los productos occidentales que trajo, las cosas podrían salirle bien. Mientras anda sumido en sus pensamientos, escucha la voz de alguien gritando que tiene los mejores ingredientes aquí mismo. Se trata del cocinero Ian, quien le pide a los monstruos que no tengan tantas ansias por comer, ya que les dará un trozo a cada uno. El comerciante Muto reconoce a uno de los monstruos sirena del Valle de Yam. Hasta donde él sabe, son monstruos de al menos nivel 300, y se pregunta qué tan fuertes son los humanos del continente oriental. En el lugar aparece nuestro protagonista, quien duda sobre si esto realmente sea comestible. El cocinero responde que es carne roja, pero Grid no se dejará engatusar. Muto se queda pálido al ver a Grid, el primero en obtener una clase legendaria y el primer jugador rey. El comerciante no podía creer que el hombre más famoso y con incontables logros estuviera ahora en el continente oriental. Por su lado, el herrero legendario cree que tal vez sí podría comerse al monstruo sirena del Valle de Yam. Este capítulo termina dándonos un respiro de la tensión que había con el Imperio Saharán. La historia comienza con Kraugel demostrando su poder al completar el laberinto de Yakumo. Aparentemente confirma que Grid es su rival más importante, el que reavivó su espíritu competitivo, y la razón por la que busca el escenario adecuado para enfrentarse a él. De vuelta en Pangea, la noticia cae como un balde de agua fría. Han Seokbong y Sua han sido llevados a la capital real. Su único crimen fue la lealtad a Grid.
ya que se negaron a revelar su paradero al rey de Cho, quien codicia al herrero legendario. Grit recibe la misión oculta de rescatarlos y consigue que el cocinero Ian y Yang Fei lo acompañen al continente occidental. El manga nos cuenta que este día inició la historia del maestro del veneno Ian y la futura doncella demoníaca Yang Fei, por lo que estos personajes tendrán más importancia de lo que parece en el futuro. El capítulo también nos transporta a Kars, la prisión de lava, donde el rey de Cho revela su verdadera motivación a Han Seok-bong. Aunque el rey está dolido por la lealtad de Seok-bong a Grit, confiesa que necesita encontrar al herrero legendario para salvar a su nación de una crisis. Al descubrir que su rey tan solo quiere salvar la nación con la ayuda de Grit, a Han Seok-bong le gustaría saber dónde está el protagonista, pero en realidad no conoce su paradero. Y para terminar volvemos a ver uno de los comerciantes que había aparecido anteriormente en la historia. Muto está desesperado por el comercio en el difícil continente oriental, y aún guarda rencor a Grit por vender arena de Rey Dan como elixir. Su aparición cerca del valle de Yam, donde Grit e Ian están acampando, sugiere que los caminos de los dos se cruzarán pronto, posiblemente añadiendo un elemento comercial y añadiendo más aventuras al arco de rescate. Espero que nuestra narración y resumen te haya gustado. Mandamos un fuerte abrazo y saludo a todos los miembros que apoyan económicamente al canal, y aquí te dejo la continuación súper elegante como el caballero que está viendo este vídeo.